vamos a ir viendo también las estadísticas, vamos a ver las estadísticas de cómo les ha ido, pues, en este examen, ¿ya? Ustedes son del aula verano, del aula mañana, perdón, tarde, aula 3, ¿no? Ahí está, aquí lo tengo, ya está. Vamos a ver también nuestras preguntas, a ver cómo nos ha ido. Pues voy a compartirles mi pantalla primero. Y espero que me confirmen si ya en estos momentos están viendo. Ahí. Ajá. Ya, Chantal, muy bien. Muy buenas tardes, Marlon Espinosa, ¿qué tal? Bueno, les comparto, muchachos. Ahí está, fíjense, en este esquema, en este cuadro estadístico, con respecto pues a las preguntas de del examen que han tenido el día domingo, ¿no? Fíjense, los azules son las correctas, ¿ya? Las naranjas incorrectas y verde son las preguntas que han quedado en blanco. ¿Correcto? Vemos que en la pregunta 1 y en la pregunta 3 hay un número importante de alumnos que han marcado correctamente. ¿Sí? Básicamente la pregunta 1 y la pregunta 3. Pero en las otras preguntas, 2, 4 y 5, han habido pues varios alumnos que se han confundido, ¿no? Pero no hay que dejar de resaltar que siempre hay también alumnos que han marcado correctamente, ¿ya? La pregunta 4, la pregunta 5, ¿correcto? Fíjense ahí en este cuadrito que vemos aquí abajo. La pregunta número 11, la tercera pregunta, ahí hay un buen grupo de alumnos que han marcado correctamente. 27 alumnos han marcado correctamente. Pero en la pregunta número 2, hay una gran mayoría, hay un buen número, digamos en todo caso, que ha marcado pues de manera errónea. Ahí se han equivocado varios estudiantes. Pero eso no quita resaltar que algunos muchachos sí marcaron correctamente en la pregunta número 2, que para algunos, como vemos, era la pregunta, digamos, un poco más compleja. ¿Sí? Justamente vamos a ver ahora esas 5 preguntas para ver, pues, dónde ha estado el problema. Voy a resolver esas 5 preguntas, ¿ya? Han estado muy subjetivas las preguntas. Ahora lo vamos a ver, ¿ya? Ahora lo vamos a ver. Vamos a comentar también a ver qué ha pasado. Miren, vamos con la pregunta número 19. 9, perdón. A ver, ahí me hablará, mira, pregunta dice, identifica las figuras literarias que destacan en los siguientes versos del poeta Ezra Pound. A ver, el verso dice, quisiera que las olas frescas cubrieran mi mente y que el mundo se secara como una hoja seca. Bueno, ni hablar. ¿Qué encontramos acá? ¿Cuál es la figura literaria de repente que más salta a la vista? Bueno, uno me puede decir, profe, en el segundo verso, y que el mundo se secara como una hoja seca, se distingue o salta a la vista de una manera contundente, de una manera objetiva, ¿no? Que aparece una comparación, profe, ¿no? Que el mundo se secara como una hoja seca. ¿Cómo se llama esa figura literaria, muchachos? Donde hay una comparación directa entre dos elementos. Incluso se está recurriendo a la conjunción comparativa. ¿Cómo se llama eso? Símil, ni hablar, ¿no? Ahí la respuesta es símil. ¿Te das cuenta? Ahora, símil, y también hay anáfora, hay metáfora o hay hipérbaton. Vamos a seguir analizando. Quisiera que las olas frescas cubrieran mi mente. ¿Es algo objetivo decir que las olas frescas cubrieran mi mente? No, profe. Se trata de una figura literaria. Que cubra mi mente, ¿no? Mi mente, yo quiero que mi mente entonces sea cubierta de olas frescas. Que la frescura llegue a mi mente. La frescura, profesor, alude sobre todo a qué? Frescura, tranquilidad, ¿no? Estar con la mente fresca, la lucidez, la tranquilidad, lo apacible.
Entonces quisiera que la lucidez, que la inteligencia, ¿no?, llegue a mi cabeza, llegue a mi mente. Entonces, en ese caso, olas frescas, y eso, claro, sin lugar a dudas, es poesía, ¿no? En la poesía hay una dosis, pues, de subjetividad. Ahora, además tú lo podrías ver. ¿Hay anáfora? ¿Repetición de una palabra al comienzo de cada verso? No, para nada. ¿Hay hipérbaton? ¿Hay cambio del orden lógico del enunciado? Tampoco, ¿no? Solamente vemos aquí que se ha reemplazado olas frescas, está reemplazando a lucidez, inteligencia o también tranquilidad o paz. Eso es lo que yo quiero para mi mente. ¿Te das cuenta? Entonces, hay metáfora y también hay símil. La respuesta es la alternativa letra D de dado. ¿Te das cuenta? ¿Estamos o no estamos, muchachos? Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, ¿qué decía la siguiente pregunta? Lee el fragmento de Edipo Rey de Sófocles. A ver, ¿qué sucede con este fragmento? ¿Te lo dio ella? Le dice Edipo al pastor. Sí, rey. ¿Para qué? Para que lo hiciera desaparecer. Una madre desgraciada, por medio de horribles oráculos. ¿Qué decían esos oráculos? Que aquel niño debía matar a sus padres, así se decía. Pero tú, ¿por qué se lo entregaste a este anciano? Por piedad, señor, pensaba que se lo llevaría a otra comarca, a la isla donde él vivía. La pregunta es, ¿qué característica de la literatura griega sobresale en este fragmento? Recordemos, muchachos, que nosotros hemos trabajado diferentes características de la literatura griega, ¿no? Primero, el hombre como centro de su realidad. ¿Te acuerdas? A eso se llama antropocentrismo. Mira, ahí han puesto teocentrismo, pues está bastante alejado de la realidad, ¿no? Racionalismo, el uso de la razón. Aquí hay el uso de la razón. Al contrario, ¿no? Vemos un apasionamiento, el temor, ¿no? La idea del fatalismo. Se escapa a la objetividad inclusive. Entonces, profe, aquí vamos a señalar, nosotros habíamos dicho, que los autores escribían también sus obras sobre la base de ciertos mitos, ¿se acuerdan? Los autores no es que sacaban las historias pues de su imaginación completamente, se apoyaban en mitos ya existentes. Por eso habíamos resultado que una de las características de esta literatura es que es una literatura mitológica. Y en este caso, todo está inspirado también en el famoso mito de Edipo, ¿no? ¿Qué decía el mito? Que Edipo iba a matar a su padre y que se iba a casar con su propia madre, ¿correcto? Al mismo tiempo, se hace referencia al oráculo. Entonces, todo ello nos hace notar que se trata de una característica propia del clasicismo griego, es decir, fue una literatura mitológica, ¿no? Entonces, aquí lo que destaca es lo mitológico. La respuesta es la alternativa letra D de dado, lo mitológico. En esa pregunta, la pregunta número 11 decía, a ver, si el destino le enviara por lo menos el arrepentimiento, un arrepentimiento candente que le desgarrase el corazón, un arrepentimiento cuya espantosa tortura hace pensar en la soga y en las aguas oscuras, o con qué deleite lo hubiera acogido, porque el tormento y las lágrimas también son la vida, pero no se arrepentía de su delito. No se arrepentía de su delito, ¿no? Él deseaba el arrepentimiento, ¿no? Quería que eso llegara, o sea, él está, de alguna forma se está mostrando lo que está sucediendo en el mundo interior del protagonista. El protagonista de esta novela, Crimen y Castigo, ¿no? Es decir, Rodion Raskolnikov, después de haber asesinado a la anciana usurera, comienza a vivir todo un conflicto interior. Justamente la pregunta es, en el fragmento anterior, perteneciente a la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky, ¿qué es lo que se percibe? ¿No? Justamente nos está mostrando ese conflicto interior que está viviendo el personaje, una exploración en la psique del personaje, en el mundo interior del personaje. Y además las otras se alejan, mire, ¿acaso la banalidad de la vida del siglo XIX? ¿Una crítica a los valores burgueses? Aquí se está refiriendo básicamente a una persona, ¿no? No se está analizando en este contexto a la sociedad.
el materialismo y la satisfacción personal. Una descripción detallada del escenario, tampoco se ve eso, nada de eso. La única respuesta es la alternativa letra D. Recuerda que además es un fragmento de Crimen y Castigo, donde se está mostrando el mundo interior del personaje. Y recordemos que además Dostoyevsky es considerado padre de la novela psicológica, ¿no? Eso también nos ayudaba para llegar a la respuesta. Alternativa letra E, como han marcado, ¿no? Profesor, ¿no sería una crítica a su insensibilidad? Una crítica, pero más que una crítica, no se ve, digamos, un sentido crítico. Más que una crítica es un lamento, ¿no? Es un lamento que el mismo personaje está mostrando, ¿no? Porque al menos dice, si el destino le enviara por lo menos el arrepentimiento, o sea, si al menos él pudiese arrepentirse de lo que hubiese hecho, y se sentiría una calma, un sosiego interior. Pero ni siquiera eso, dice, ¿cómo cierra al final? Mira, pero no se arrepentía de su delito, ¿no? Entonces, más que una crítica, es una descripción, una presentación de lo que está sucediendo pues en el alma de ese personaje, que además está sufriendo por lo que ha hecho, ¿no? Pero ni siquiera le llegaba, pues dice, el arrepentimiento. ¿Ya? La respuesta en este caso, la letra E. Y la 12, a ver qué decía la 12, ajá, había que relacionar los tópicos latinos. Bueno, este tema tenía que ver con la semana número 6, cuando hablamos de la escuela italiana de Garcilaso de la Vega. Dijimos que los miembros de la escuela italiana se caracterizaban por escribir al itálico modo. ¿Y qué significaba escribir al itálico modo? Explicamos nosotros, tenía que ver con el uso de algunas formas estróficas, como el soneto, la lira, la estancia, etc. Pero además, escribir al itálico modo también significaba utilizar los temas que los poetas italianos mostraban, utilizaban, y que ellos habían tomado de los poetas latinos de la antigüedad. A esos tópicos o a esos temas antiguos se les conocía con el nombre de los tópicos latinos. ¿Cuáles eran? Ahí está, justamente mencionamos esos tres nada más: el Beatus Ille, el Carpe Diem y el Locus Amoenus. El Beatus Ille estaba vinculado con la oda de Fray Luis Ponce de León, ¿se acuerdan? Beatus Ille, ¿qué significaba? Dichoso aquel. Donde se decía, pues, dichoso aquel hombre que decide abandonar su vida en la ciudad, una vida bulliciosa y caótica, para irse a vivir tranquilamente en el campo, ¿no? Renuncia a todo para irse al campo. Por eso, en el fragmento de la A dice, vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, ¿no? Dichoso aquel, Beatus Ille, entonces con la A. Carpe diem significaba, pues, aprovecha el día, era el canto a la juventud, era el canto a los jóvenes, que les decían, pues, esta juventud es efímera, así que aprovecha, vívela intensamente, porque luego viene la vejez, ¿no? Después ya no queda nada, viene la vejez y finalmente llega la muerte. Así que ahora vive intensamente tu juventud antes de que todo eso se marchite o se termine. Por eso lo relacionamos con la C. Dice la C, marchitará la rosa el viento helado. Todo lo mudará la edad ligera, por no hacer mudanza en su costumbre. ¿Y qué es el locus amoenus? Lugar ameno. La descripción de la naturaleza como un lugar agradable, como un lugar apacible para la vida. Vemos lo que dice el verso B. Cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces hay una espesura, toda de hiedra revestida y llena, ¿no? La descripción de la naturaleza como un lugar agradable. 1 con la A, 2 con la C y 3 con la B. La respuesta aquí es la letra A de avión, ¿no? Muy bien. Profesor, Beatus Ille, ¿no debería ser con la B? ¿No Beatus, debería mejor con la B? ya, pero mira, es que la B, recuerda, Beatus Ille significa dichoso aquel, y está refiriéndose sobre todo a la persona, ¿no? O
se refiere más a la persona y a la actitud de esa persona que decide abandonar su vida en la ciudad para irse al campo. Por eso, ¿te acuerdas cómo inicia la oda a la vida retirada de Fray Luis Ponce de León? Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. O sea, hay un personaje, hay un protagonista, que es el que ha decidido irse a vivir al campo. Ese personaje también está en la A, de alguna forma, mira, de manera clara. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo a solas, sin testigo. Mientras que en la B solamente se está describiendo el paisaje. Mira, cerca del Tajo, en soledad amena, de verdes sauces, hay una espesura, toda de hiedra, revestida y llena. ¿Te das cuenta? Es más una descripción del paisaje, del paisaje rural, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, 1 con A, Claro. 2 con B y 3 con B, ¿no? Quedó claro de esa forma, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, la respuesta ahí es la letra A de avión, pues, ¿no? Era la A. Y en la última, que vimos justamente, pues, en la última clase, casi, ¿no? Sí, sí. En realidad está vinculada con varias clases de literatura española. Por eso la pregunta era, según los temas desarrollados sobre literatura española, identifica la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Veamos. El misterio de Clerecía muestra un carácter épico y nacionalista. ¿Te acuerdas? Méster de juglaría y Méster de Clerecía. ¿Dónde estaba la diferencia? Había varias diferencias, ¿no? Primero, en el Méster de Clerecía, o oficio de los clérigos, Méster de juglaría, oficio del juglar. El juglar era un poeta popular, ¿te acuerdas? Que declamaba sus poemas en las plazas públicas, ¿no? En las calles, de manera oral sobre todo. Relataba sobre todo las luchas de los héroes que estaban peleando por la libertad de España. Por eso se dice que tiene un tono, pues, un carácter épico, luchas, enfrentamientos, batallas. Y además, ese héroe está peleando por la libertad de su patria, de su nación. Hay un marcado nacionalismo. Recuerda además que está escribiendo cantares de gesta. Por ahí también llegábamos a la respuesta, ¿sí o no? Y el cantar de gesta tiene un carácter épico, histórico, nacionalista. En cambio, en el Méster de Clerecía, clero, los religiosos, los clérigos, desarrollaban una poesía eminentemente doctrinaria, querían difundir los principios de la Iglesia. Era una poesía estrictamente religiosa. Decir que el Méster de Clerecía muestra un carácter épico y nacionalista es completamente falso, ¿no? En el teatro barroco hablamos de Lope de Vega y de Calderón de la Barca y nos centramos en Lope y hablamos que Lope había de alguna forma sistematizado el teatro de su tiempo en un pequeño texto titulado El arte nuevo de hacer comedias. Y ahí él señala una serie de características, ¿no? Vimos, por ejemplo, que en el teatro barroco se rompen con las unidades clásicas, espacio, tiempo y acción. Con eso ya llegábamos a la respuesta. Además también, recordemos que cuando hablamos sobre Shakespeare y explicamos sobre el barroco, señalamos que una de las principales características del barroco en general es su alejamiento del clasicismo. Se muestran hasta anticlásicos. Con eso llegamos también a señalar que lo que dice la A es la segunda oración, el segundo enunciado es verdadero. En el barroco se aleja de la normativa del teatro clásico. En la generación del 98 prevalece un estilo crítico y reflexivo. ¿Qué es lo que más escribía en la generación del 98, dijimos? El ensayo. ¿Por qué surge la generación del 98? Con una voz de protesta debido al mal manejo del gobierno español. España había perdido las últimas colonias que tenía en América. ¿Por qué el ensayo se escribe más el ensayo en la generación del 98? Porque estos autores también buscan reflexionar, analizar sobre la situación de España, sobre esa crisis que se estaba viviendo en España. Por eso es lo que prevalece en esta generación, un estilo crítico y reflexivo. Entonces es verdadero.
En el teatro de Federico García Lorca se incorporan elementos populares. Explicamos que Lorca fue poeta y dramaturgo. Como dramaturgo escribió obras como Yerma, Bodas de Sangre, La Casa de Bernarda Alba, donde las mujeres ocupan un lugar protagónico. Pero además también señalábamos que dentro del teatro de Lorca aparecen algunos elementos populares del mundo gitano. Por ejemplo, habíamos hablado que se incorporan fragmentos de canciones dentro del teatro de Lorca. Es decir, que incorpora elementos populares, es correcto. Eso está en la diapositiva que hemos trabajado, ¿no? Entonces la respuesta ahí sería: la primera es falsa y todas las demás verdaderas. Falsa, verdadero, verdadero. La respuesta es la segunda, alternativa letra D de beso. Muy bien, muchachitos. Eso para resaltar, pues, muchachos, que no hay curso papaya, no hay curso fácil, no hay que subestimar ningún curso. Todos los cursos, ¿no?, deben ser recepcionados con el mismo interés, con la misma importancia, ¿ya? Y bueno, veo yo que hay algunos alumnos que han obtenido una nota sobresaliente, varios han aprobado, y entonces, y para ellos mis sinceras felicitaciones. Y a los demás, entonces, fuerza, ánimos para seguir avanzando, muchachos. Esto no se ha terminado todavía. Hay mucho todavía por avanzar, así es que vamos a tomar mayor conciencia de la importancia del curso también de humanidades, de los cursos de humanidades en general, y en este caso, ¿no?, y en este caso de manera especial al curso de literatura. ¿Correcto? Muy bien, muchachos. Ahora vamos a desarrollar nuestra clase de esta semana. Ya, vamos a ver por aquí nuestras diapositivas de esta semana. Que me confirmen que ya están viendo ustedes allí la diapositiva que dice literatura, modernismo y nueva narrativa. ¿Sí? A ver. ¿Alguien que me pueda confirmar? Sí, profesor. Ya está, muy bien. Gracias, muchas gracias. Lo voy a ampliar inclusive. Bien. Vamos a comenzar diciendo, vamos a entrar ya a la parte de literatura hispanoamericana. Hemos visto un bloque de temas iniciales, parte de universal, literatura universal. Luego, te habrás podido dar cuenta, que nos centramos en un pequeño grupo de temas de literatura española, ¿no? Española. Y ahora vamos a ingresar a ver un pequeño grupo de temas, ¿ya?, de literatura latinoamericana o hispanoamericana, ¿correcto? Vamos a ver entonces algunos temas, y el primer tema que vamos a hablar es sobre el modernismo, pero también vamos a hablar sobre la nueva narrativa. O sea que hoy tenemos dos temas por tratar: modernismo hispanoamericano y nueva narrativa hispanoamericana. ¿Ya? Bueno, es importante señalar que cuando hablamos de la literatura de toda Hispanoamérica, hay dos etapas muy bien marcadas. Hay una primera etapa que se va a conocer como etapa de autonomía. Es la etapa en la que las diferentes culturas de Hispanoamérica desarrollan una literatura propia, ¿no?, que tiene que ver con un conjunto de mitos y leyendas y fábulas y poemas que se difunden en sus lenguas originarias y que de alguna forma son un reflejo de las experiencias de la vida de estos pueblos, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a los mayas, los aztecas, los incas, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Ahora, pero este periodo de autonomía se termina con la llegada de los españoles, con lo que algunos llaman la conquista, o también como periodo de invasión y destrucción, ¿no?, de las culturas propias de esta parte del mundo. ¿No es así? Y a partir de ahí llegan los españoles y van a imponer su cultura, imponen su lengua, y entonces comienza ya, luego de que se instaura el virreinato, ¿no?, comienza también aquí a desarrollarse a través de un grupo de autores llegados de España, ¿no?, y otros también luego ya después, ¿no?, nacidos también en América, una literatura que sigue los modelos que vienen de Europa, a través de España, ¿no? ¿Y qué se vive en el siglo XVI? El Renacimiento. Por lo tanto,
En Hispanoamérica también se va a desarrollar una literatura renacentista. ¿Qué se produjo en el siglo XVI en Europa? El barroco, siglo XVII. Y a través de España, también en el Perú, por ejemplo, en toda Hispanoamérica, se desarrolló una literatura barroca. ¿Qué viene en el siglo XVIII? El neoclasicismo. Tuvimos también autores neoclásicos. Después que viene el romanticismo, entonces a través de España también se va a desarrollar el romanticismo en Hispanoamérica. Y después del romanticismo, pues el realismo. ¿Te das cuenta? Entonces, en otros términos, la literatura que se desarrolla en Hispanoamérica después de la llegada de los españoles no es más que una proyección de lo que está sucediendo en España. Nuestros autores escriben mirando a las grandes figuras de la literatura española. Prácticamente se podría decir, es una literatura bastante imitativa, que le debe mucho a esos escritores, sobre todo españoles, ¿no es así? Así es. Pero ¿qué sucede? Esa dependencia se cancela o se termina con la llegada del modernismo. Sí, todo eso se termina con el modernismo, ¿por qué? Porque como vamos a ver, el modernismo es un movimiento literario que se desarrolla ya no mirando hacia España, ya no tomando en cuenta elementos de la literatura española, sino básicamente mirando a otra cultura, mirando a Francia y tomando elementos también de otras literaturas. Entonces, el modernismo significó el fin de esa dependencia que existía entre la literatura hispanoamericana y la literatura española. Por primera vez, un movimiento literario surge en Hispanoamérica. Y cosa curiosa, cuando Rubén Darío llega a España, va a tener seguidores en España, ¿no? Algunos miembros de la generación del 98 que lo mencionábamos, como Juan Ramón Jiménez, el novelista Ramón del Valle Inclán, los hermanos Antonio y Manuel Machado, ¿no? Siguen entonces la línea modernista iniciada por Rubén Darío. Entonces, lo primero que podemos decir que el modernismo es el primer movimiento literario que surge en Hispanoamérica. Su iniciador es el poeta nicaragüense Rubén Darío. ¿Ya? Muy bien. Vamos a señalar ahora las principales características del modernismo. ¿Ya? Vamos a hablar sobre este extraordinario movimiento literario. ¿Qué de particular trae el modernismo? Su lenguaje. Es un lenguaje muy elegante, es un lenguaje que quiere agradar al lector, ¿no? No solamente por su significado, por el significado de algunas palabras, sino también porque suenan de manera agradable para el lector. Son palabras eufónicas, ¿te das cuenta? ¿No? Con un sentido poético y que suenan también agradables para el lector. Fíjense, palabras como sistro, propíleo, canéforas, náyades, acantos, marmóreos, ¿no? Son palabras que tintinean, palabras musicales. Esa es una característica muy importante del modernismo, su lenguaje elegante, exquisito. La música está presente, la musicalidad está presente siempre en los versos del modernismo. Los poetas modernistas trabajan muy bien la rima, una rima, ¿no? Los sonidos finales riman de manera perfecta, rima consonántica entonces. Además también hay un cuidado en el manejo del ritmo, de tal manera que uno lee esos poemas y suenan como si fuesen pequeñas canciones, y por eso mismo son más fáciles de recordar, ¿no? Recordemos, a ver, y escuchen, ¿no? Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver, cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer. Rubén Darío, ¿no? O, por ejemplo, cuando escuchamos quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Se entró de tarde en el río, la sacó muerte el doctor. Dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. La niña de Guatemala, de José Martí. O recordemos estos versos, en el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece, delicada y ligera, cual vellón que en las zarzas enredada estuviera, o cual copo de espuma
sobre el lago sereno, La Magnolia, de José Santos Chocano. Entonces, la musicalidad es un elemento constante dentro del modernismo. Y a eso hay que sumar el uso de algunas formas estróficas tradicionales. ¿Cuál es la forma estrófica, digamos, tradicional que más se utiliza? El soneto. El soneto, tú recordarás, tiene su estructura fija, 2 cuartetos y 2 tercetos. Los modernistas recurrieron al uso del soneto, uso de formas estróficas tradicionales. Pero esto, como pueden ver, tiene que ver más con la forma, ¿no? Con la cáscara, la estructura, el lenguaje, la musicalidad, las formas estróficas. Y en cuanto a su contenido, ¿de qué nos hablan los modernistas en su contenido? ¿Qué nos muestran en sus poemas los poetas modernistas? Vamos a ver por aquí. A ver, veamos. El exotismo. Lo exótico, el término exótico quiere decir, pues, aquello que es fuera de lo común, fuera de lo cotidiano. En otras palabras, que puede resultar como raro para alguien, ¿no? Esto quiere decir que los poetas modernistas justamente se interesaban en tratar temas exóticos, temas raros. Sí, que estaba vinculado, por ejemplo, a escenarios lejanos, ¿no? Lejanos, y que hablaban de comidas poco conocidas, trajes, vestimentas, nada frecuente, personajes totalmente desconocidos. Entonces te mostraban temas que llamaban la atención del lector, porque eran temas que hacían referencia a lugares lejanos o que formaban parte del mundo de la fantasía del autor, o porque estaban haciendo referencia a la mitología, ¿no? Temas mitológicos. Todo eso tiene que ver con lo exótico, lo raro, lo desconocido, lo extraño, ¿no? Y el cosmopolitismo, como que están enlazados, porque el cosmopolitismo tiene que ver con esa admiración que el poeta siente por otras naciones, por otras culturas. Y el poeta modernista podía amar su tierra, su país, pero no se sentía pues ajeno a las otras culturas. No, él se sentía un ciudadano del mundo y que por lo tanto podía admirar a la hermosa cultura francesa, a los pueblos orientales como la China, la India, el Japón, el mundo árabe, ¿no? Entonces, muestra una predilección o atracción por culturas lejanas, a eso se llama cosmopolitismo, referencias a culturas o a países lejanos, cosmopolitismo. El otro punto es el esteticismo, el culto a la belleza. Sí, los poetas modernistas mostraban una gran inclinación por lo bello, todo aquello que destacaba por su belleza, ¿no? Entonces, admiraban el paisaje, se detenían para contemplar el paisaje y se deleitaban, ¿no? Cantándole a esos elementos de la naturaleza. Chocano, fíjate, en el poema La Magnolia le canta a esta hermosa flor, ¿no? Cuando lo dice, porque es pura y es blanca, y es graciosa y es leve, como un rayo de luna que se cuaja en la nieve, o como una paloma que se queda dormida. O cuando Rubén Darío le canta al cisne. Para Darío el cisne puede ser símbolo de su poesía, ¿no? Entonces él admiraba la elegancia, la belleza, ¿no? La galanura del cisne. Muy bien, a eso se llama esteticismo. Y el elitismo, profe, los modernistas, como Darío, consideraban de que lamentablemente el arte no es valorado por las masas, por las mayorías, ¿no? No es que tú ves, por ejemplo, que una gran cantidad de personas, miles de personas están viendo de repente un programa televisivo cultural donde hay una muestra de obras pictóricas, o donde están escuchando una verdadera música, ¿no? Música elevada, elegante, exquisita. No, dicen los modernistas eran conscientes de que el arte, el verdadero arte, estaba dirigida a una minoría simplemente. Había una élite que tenía la sensibilidad para admirar, ¿no? El verdadero arte, digamos, ¿no? O sea, había una visión un tanto aristocrática del arte, ¿no? No estaba hecho para las grandes mayorías, porque se cree que, bueno, en realidad lo popular, lo sencillo, más que lo popular, lo sencillo, lo grotesco, hasta lo vulgar, eso
sí gusta a las grandes mayorías, a las masas, ¿no? Tú le pones por ahí una música monocorde que suena lo mismo, y con una letra banal, tonta, sin sentido, y ahí todo el mundo coreando y coreando, ¿no? Entonces, los modernistas tenían una visión justamente, pues, bastante aristocrática del arte, en la medida en que el arte iba a ser admirado y disfrutado, valorado por un pequeño sector, ¿no? Y a ese sector estaba dirigido su trabajo. Entonces, había una visión también elitista del arte por el modernismo. Bueno, ahí están las tres grandes figuras del modernismo hispanoamericano, ¿no? Rubén Darío, su iniciador y máximo representante; Chocano, el más grande poeta modernista que ha tenido el Perú; y José Martí, gran poeta cubano. ¿Correcto? Muy bien. Rubén Darío, su verdadero nombre era Félix Rubén García Sarmiento. Ya, Darío, bueno, publicado una serie de libros, y su obra poética atraviesa por tres etapas bien marcadas. Una etapa de iniciación, un Darío bastante joven; una etapa de consolidación y una etapa de madurez. Darío comenzó a escribir bastante joven. Fíjense que a los 13 años ya publicaba poemas en revistas y periódicos de su ciudad natal, allá en Metapa, en Nicaragua. Hoy esa ciudad, en honor al poeta, se llama Ciudad Darío, nada más y nada menos. De esa etapa de iniciación, cuando él era muy jovencito todavía, el libro más importante es Azul, libro que marca el inicio oficial del modernismo. Azul es un libro que está conformado por cuentos y poemas. En esos cuentos, sobre todo, como El Rey Burgués o El Sátiro Sordo, Darío desarrolla la idea de la incomprensión del artista dentro de una sociedad donde lo más importante es lo material, donde tiene mayor prestigio aquello que genera mayores riquezas, aquello que genera ganancias. Y el arte y el artista, entonces, dentro de un mundo con esas características, el artista es desdeñado, ¿no? Dejado de lado. ¿Correcto? El libro más importante de este periodo inicial, Azul, libro de cuentos y poemas, aparecido en la ciudad de Valparaíso el año 1888. La etapa de consolidación ya es la etapa, digamos, donde Darío alcanza su apogeo como poeta. El libro más importante de Darío y de todo el modernismo hispanoamericano es el poemario Prosas Profanas. Prosas Profanas, entonces, ya muestra todas las características en su esplendor de lo que fue el modernismo hispanoamericano, ¿no? Dentro de ese libro encontramos poemas memorables, como el Coloquio de los Centauros, el poema Responso, un poema que Darío le dedica a quien consideraba uno de sus maestros, el poeta francés Paul Verlaine. Y sobre todo aparece su famoso poema Sonatina, ¿ya? Sonatina. Ahora lo vamos a ver. El tercer periodo es el periodo de madurez. Darío llegado pues a una edad ya, digamos, ¿no? Avanzada, ¿no? Y estas características del modernismo como que ya pasan a un segundo plano. Ese mundo de fantasía, de la mitología, ¿no? Nórdica, de la mitología grecolatina, el mundo de fantasía que hablaba sobre las ninfas y tantos otros personajes, ¿no? Míticos, pasan a un segundo plano, y ahora Darío comienza a reflexionar sobre la fugacidad de la vida, comienza a lamentarse por el tema de la pérdida de la juventud, la llegada inminente de la muerte. Esos serán los temas que ahora le interesan, y eso es lo que se va a ver en su libro, ¿no? De esta etapa final llamada, el libro se llama Cantos de Vida y Esperanza. El poema Sonatina pertenece al libro Prosas Profanas y es uno de los poemas emblemáticos de Darío, ¿no? Aquí hay toda una historia, es una princesa que vive en un castillo, como un cuento de hadas, pues, ¿no? Claro, como prácticamente un cuento de hadas, pero es un poema, está en verso todo, ¿no? Y entonces aquí hay una princesa que está muy triste porque ya no quiere seguir viviendo en ese castillo, ella quiere ir volando libre por el mundo, y sobre todo ansía la presencia de un gran amor. Ella ya está esperando su primer gran amor, por eso está triste, ¿no? Deprimida, melancólica, hasta que de pronto viene su hada madrina y ella le va a decir, pues no, bueno, ya no te preocupes, de lejos, de muy lejos,
está llegando ese príncipe que tú tanto esperas. Fíjate, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. En otra parte del poema dice, pues no, ay, la pobre princesa de la boca de rosa, quiere ser golondrina, quiere ser mariposa, tener alas ligeras, bajo el cielo volar, ¿no? Está triste. Hasta que al final su hada madrina dice, calla, calla, princesa, dice la hada madrina, en caballo con alas, hacia acá se encamina, en el cinto la espada y en la mano el azor, el feliz caballero que te adora sin verte y que viene de lejos, vencedor de la muerte, a encenderte los labios con su beso de amor. Muy bien, muchachos. Eso con respecto, pues, al modernismo hispanoamericano. Cuando hablamos de la nueva narrativa latinoamericana o hispanoamericana, nos estamos refiriendo, chachitos, a un conjunto de novelas que sobre todo aparecen en los años 40 y 50. Pero antes de hablar de este periodo de consolidación de los años 40 y 50, es importante señalar que hubo antes un periodo llamado emergente, que se desarrolló en los años 20 y 30, donde aparecieron novelas que estaban ambientadas en el mundo rural de Hispanoamérica, en el campo, como por ejemplo la novela La Vorágine de Eustacio Rivera, que está ambientada en la selva de Colombia, o la novela Don Segundo Sombra de don Ricardo Giraldes, que está ambientada en las Pampas argentinas, nos habla sobre los gauchos argentinos, o la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, que nos muestra los llanos de Venezuela. Acá también podemos mencionar a nuestro autor Ciro Alegría, autor de novelas como La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos, que nos muestra el mundo del Ande, ¿no? La Sierra del Perú. Pero ya en la etapa de consolidación que nos interesa resaltar, en los años 40 y 50, aparecen un grupo de autores que tienen una marca distintiva. ¿Qué es lo que tienes que recordar de estos autores? Comienzan a utilizar las nuevas técnicas de la narrativa contemporánea. Sería bien que recuerdes aquí nuestra clase de narrativa contemporánea, en la que hablamos de Kafka y de Ernest Hemingway. Y los escritores europeos, como Kafka, ¿no? Sobre todo como James Joyce, y los norteamericanos como Hemingway, y sobre todo como William Faulkner, estaban innovando la manera de hacer novelas, y estaban utilizando allá por los años 1920 técnicas como el monólogo interior, el rompimiento de la linealidad del relato, multiplicidad de voces, las historias paralelas y muchas otras más. Pero todo eso recién comienza a utilizarse en Latinoamérica en la década de 1940, con autores como, pensemos en el cubano, Alejo Carpentier y su novela El siglo de las luces, el argentino Ernesto Sábato, autor de El túnel, y sobre todo la novela sobre héroes y tumbas, el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, 1967, autor de esa espléndida novela El señor presidente. Pero también pertenecen a este periodo otros autores como el argentino Jorge Luis Borges y el mexicano Juan Rulfo. ¿Ya? De ahí nos vamos a hablar ahorita. La otra semana vamos a hablar sobre el tercer periodo de apogeo, en el que se desarrolla el boom latinoamericano. Hablemos un poquito sobre Jorge Luis Borges. Borges, escritor argentino, nace, fíjate, en 1899 y va a morir en 1986. Tuvo una vida prolongada. Y escribió mucho también, fue un escritor prolífico. Publicó numerosos libros de poemas, publicó numerosos libros de relatos, nunca novelas, relatos, ¿no? Como el Aleph y el libro Ficciones. Y escribió también ensayos, fue un extraordinario ensayista. Borges reflexionaba sobre diferentes temas de su interés, sobre temas filosóficos, sobre temas teológicos, sobre temas literarios, sobre todo sobre las literaturas antiguas.
Borges era un gran conocedor de las literaturas antiguas, ¿no? La literatura árabe, sobre las mitologías de los pueblos de la antigüedad. Tenía una formación académica bastante sólida, y todo eso Borges lo va a mostrar en sus relatos, ¿ya? Entonces, sobre todo, desarrolló el ensayo y el cuento, desarrolla temas filosóficos y temas fantásticos. Ahora vamos a hablar un poquitito de lo fantástico. Bueno, por ser un escritor pues muy original, muy innovador, fue nominado en muchas oportunidades al Premio Nobel de Literatura, pero lamentablemente nunca se le concedió este galardón, ¿ya? Borges, vamos a ver, utiliza un lenguaje culto. Sus cuentos, todo está escrito con un lenguaje muy elegante y bastante culto además. Entonces exige un lector acostumbrado ya a leer, ¿no? De repente uno que no está muy acostumbrado a leer, te vas a encontrar con un lenguaje muy culto, que te exige, y con temas que también nos hacen reflexionar mucho, nos obligan a estar bastante muy atentos a la trama, a la historia. Entonces, si uno no está muy habituado a la lectura, como que le va a resultar un poco ¿no? chocante, se podría decir, encontrarse con la narrativa de Jorge Luis Borges, ¿no? Desarrolla el tema, la narrativa fantástica. Lo fantástico, la narrativa fantástica está opuesta al realismo, porque mientras el realismo trata temas pues, que nosotros vemos que suceden frente a nuestros ojos, lo fantástico trata temas que escapan justamente al mundo real, ¿no? A este mundo regido por las leyes de la ciencia, porque lo fantástico habla sobre la idea de los dobles, que todos tenemos un doble en alguna parte del universo, de que todo está en eterno retorno, las leyes del eterno retorno, hablan sobre el infinito, las ideas, teorías sobre la existencia de Dios, ¿no? Estos son los temas que desarrolla Borges también en su narrativa. Y por supuesto, tiene una gran influencia de la literatura policial. Borges, en sus historias, siempre nos está contando, está poniendo mucho énfasis a la intriga. Quiere que el lector permanezca siempre atento a la historia. ¿Qué viene después? ¿Y ahora qué va a suceder? Va despertando siempre el interés por la historia. Entonces, le da un mayor importancia a la intriga, más que describir escenarios, más que ahondar en la psicología de los personajes. A él lo que le interesa es la trama, y que el lector esté atrapado con la trama, no lo quiere soltar hasta llegar a un final que muchas veces resulta imprevisible, inesperado, y el lector termina sorprendido con estos finales que nos presenta Jorge Luis Borges. Borges es un escritor que también muestra una serie de referentes en su literatura, ¿no? Lo que de alguna forma denota o refleja su sólida formación académica. Hay referencias a la teología, ¿no? A las reflexiones de los heresiarcas de la antigüedad, a los teólogos de la antigüedad. Hay referencias mitológicas, históricas, filosóficas. Entonces, todo eso le da una mayor densidad a sus relatos. Y por otro lado, en lugar de expresar sus ideas de manera explícita, recurre al uso de símbolos. Utiliza símbolos como los laberintos, por ejemplo. Presenta los escenarios en los cuales se desarrollan sus historias como si fueran laberintos. Entonces, el laberinto para Borges representa la realidad. Borges consideraba que el mundo en el que vivimos es un caos total que es difícil de ser comprendido. Por eso lo representaba con laberintos, ¿no? Decía, es un desorden total al cual nos hemos acostumbrado y al que nosotros llamamos orden. Por otro lado, también están los espejos. Para Borges los espejos representan la cópula, la reproducción del ser humano. Los tigres simbolizan los temores. Según la teoría psicoanalítica de Freud, los tigres también están relacionados con los temores más profundos del ser humano. Y las espadas, las dagas, los cuchillos, que también están presentes en sus relatos, sobre todo, simbolizan el tema de la muerte, pero al mismo tiempo también el heroísmo. Las espadas están vinculadas pues también a los militares. Borges admiraba a los militares, él era descendiente de militares, él se jactaba de haber descendido de aquellos
personajes que habían peleado durante las luchas independentistas, ¿no? Muy bien. Profesor, Borges, ¿por no hay que qué, recordar sobre todo. Sí, te escucho, te escucho. por qué el tigre para Freud representa lo que dijo? ¿Cómo? ¿Por qué el tigre representa para Freud los más profundos miedos? Claro, eso tiene que ver más con la teoría psicoanalítica, las interpretaciones que va a mostrar este autor, pero Borges simplemente lo relacionaba uno con los temores, según Freud, pero por otro lado, para él era algo más atractivo, porque era el único color que podía distinguir, dice, en su ceguera, él podía distinguir ese color amarillo y el amarillo de los tigres, ¿no? Porque inclusive tiene todo un libro titulado el oro de los tigres, que hacía referencia al color de estos, ¿no? Pero lo otro tiene que ver más ya con la teoría psicoanalítica de Freud y la vinculación entre los tigres y los temores más profundos del ser humano. ¿Ya? Vamos a cerrar, nos quedan 3 minutos para poder hacer una síntesis sobre este otro escritor, el escritor mexicano Juan Rulfo. Rulfo, a diferencia de Borges, no tuvo una producción literaria tan prolífica. Fíjense, publicó solamente 2 libros de narrativa. Un libro de cuentos titulado El llano en llamas y una novela breve titulada Pedro Páramo, ¿no? En esta novela, en estos cuentos, Rulfo nos habla de una parte del pueblo mexicano, sobre todo la zona rural, los hombres del campo, los campesinos mexicanos asumen un rol protagónico en la narrativa de Juan Rulfo. Y esto nos podría recordar un poquito a los libros que hemos señalado del periodo emergente, que también están ambientados en el mundo rural. Pero hay una gran diferencia. La diferencia es que Rulfo nos presenta a estos personajes, pero sus historias están enriquecidas con el uso de las nuevas técnicas narrativas. El monólogo interior, por ejemplo. El rompimiento de la linealidad del relato, por ejemplo. Eso lo maneja Rulfo de una manera formidable. Por otro lado, también en los cuentos de Rulfo se utiliza siempre la primera persona gramatical. Es un personaje, el mismo personaje, que con su lenguaje popular te va contando su historia. Muchas veces las historias pues, están vinculadas con las vivencias de esta gente, ¿no? La pobreza en la que viven, cómo son agobiados muchas veces por las inclemencias de la naturaleza, las sequías, ¿no? Las inundaciones, o también el problema de la tierra, cómo es que son víctimas de los abusos cometidos por los terratenientes. El tema de la violencia y los enfrentamientos entre las familias, que los llevan muchas veces, pues, los llevan al crimen. O también temas históricos que los han marcado, como es el caso de la Revolución Mexicana, ¿no? Hay que recordar sobre todo estos 2 libros, El llano en llamas y Pedro Páramo, de Rulfo. Pedro Páramo es una novela que está narrada en primera persona gramatical. El protagonista, Juan Preciado, llega a un pueblo llamado Comala buscando a su padre. Por eso la novela comienza de esta forma. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, ¿no? Finalmente nos enteramos que ha llegado un pueblo fantasma y todas las personas que habitan en ese lugar están muertos. Y él escucha a estas voces, escucha a estos personajes que ya están muertos, y a través de ellos va a ir reconstruyendo la historia de quien había sido su padre. Un terrateniente, déspota, abusivo, que se aprovechaba de sus mujeres, tuvo muchas mujeres, se apropiaba de sus tierras, ¿no? Y finalmente este personaje muere también de una manera trágica, asesinado por uno de sus propios hijos. Bueno, muchachos, hemos prácticamente llegado ya al final de nuestra clase. Voy a aprovechar estos últimos segundos simplemente para compartirles el enlace, como no hay tiempo para el quizzes, voy a compartirles el enlace a través del chat, ¿ya? Y ustedes lo pueden ya descargar. Y ahí están las 10 preguntas, muchachitos, para que realicen su autoevaluación, ¿ya? Listo, nos estamos viendo, muchachos. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Estudien, repasen y ya nos estamos viendo. ¿Correcto? Voy a detener